¿Qué tal, amigos de Afinauto Automotriz? Nos está llegando una camionetita, una Voyager 3.8. Esta es año, por aquí lo tenemos, amigos. ¿Qué año es? Aquí está, 2001. Nos está llegando por un tema de calentamiento. Y bien, lo vamos a empezar de cero. Vamos a empezar el diagnóstico, que es lo que nosotros hacemos cuando llega una camioneta. Primeramente, metemos el escáner y saco los códigos primero para protegernos y poderle decirle al cliente qué problema trae. Miren, amigos, los códigos que tiene este vehículo. Trae el P0073, P0113, 406, 480 y 513. Aquí vamos a nosotros tomar una fotito, dársela al cliente. Aparentemente nada más es ese módulo. No, aquí está otro, mira, de transmisión. Son varios. Aquí está uno de transmisión. Es el P1684 y el P0944. ABS también tenemos problema. El fallo de circuito sensor delantero. Señal velocidad de la rueda delantera izquierda. Señal de velocidad de la rueda trasera derecha. Fallo de circuito de sensor trasero derecho. Pues prácticamente todos los sensores están mal. Y también en el airbag también tenemos códigos. Ahí los voy a pasar. Es importante, amigos. Recomiendo que cuando llegue un vehículo lo escaneen como una protección. También el BCM, tenemos unos detalles. El IPM también. Híjole. También traemos en módulo de clasificación de ocupante y el transporte. También tenemos un problemita ahí. Bien, aquí tenemos los códigos que trae el carro. Son los de motor, lo que nosotros necesitamos checar. Traemos el P0073, P0113, P406, P0480, P0513 y P0108. Voy a poner una leve descripción aquí bajo el video de cada uno de ellos. Tal vez en este o al final los buscas y voy a hacer una descripción de las causas y consecuencias. Y bien, también traemos el TCM, también traemos detalles en el módulo de transmisión, el ABS. Es importante reportarle al cliente todo esto, yo te recomiendo. El airbag también. Y siempre documenta, amigo, todo lo que tenga el carro como una protección tuya. El BCM también, mira. El IPM. OCM, el módulo de clasificación del ocupante. Ahí está. Y el transporte. Son los detalles que tiene este vehículo. Vamos a hacer unas pequeñas fotos. Otra fotito por aquí. Bien, amigos, pues aquí iniciamos nosotros el diagnóstico. Ahorita vamos a revisar parte del motor que necesitamos checar, obviamente, para darle un seguimiento y pues decirle al cliente cómo llegó su vehículo, porque comenta que creo que dijo que lo puso directo. Ahorita vamos a descubrir cómo lo puso directo. Bien, amigos, vamos a revisar adelante. Bien, después de sacar los códigos, lo que voy a hacer yo es checar el nivel del agua. Ahorita ya se enfrió. Por seguridad, amigos, pues hay que dejar que se enfríe. Vamos a checar. Mira, aquí ya tenemos un detalle. Que o no hay agua o el nivel está muy bajo. Revisamos las mangueras. Esta está un poquito tibia. Y la de abajo. ¿Dónde está la de abajo, amigos? Ya se la robaron, creo. Acá estamos, está muy abajo. Vamos a tocar esa manguera. Pues esta está más fría, pero bueno, ahorita no voy a hacer este tipo de testimonio de que si la manguera está más frío o caliente necesito prender el vehículo. Y bien, amigos, aquí también checamos algo, que
el relevador del módulo del ventilador. Aquí fue donde pues ya no tiene el conector, está por aparte, está en la parte del conector y pues se ve que sí lo puenteó, puso este cable, imagino que puso un switch adentro, lo agarró del negativo y ahorita vamos a checar qué señal tiene este otro, pero sí aquí se ve el puente. Bien, vamos a tomar una foto aquí de las piezas. Bien, ahora lo que checamos pues es el aceite. Vamos a ver si no está contaminado. Pues trae muy poco aceite y no está contaminado de agua. Bien, esos son los puntos que nosotros revisamos en la Finauto cuando un vehículo llega por calentamiento. Checamos el tapón. Ahora hay mucha vuelta. Ahí está. Y pues no se ve líquido agua. Bien, pues mire, lo que vamos a hacer ahorita es echarle agua y encenderlo. Vamos a pedirle a uno de los técnicos que nos traiga agua. Rich, tráete agua, ¿no? Para ponerla aquí. Y ahorita vamos a llenarlo, lo echamos a andar y hacemos el siguiente diagnóstico. ¿Cuál es? Necesitamos comprobar que nuestro ventilador encienda en tiempo y forma. Y si no, le vamos a hacer una prueba directa. Sale, vamos a esperar a llenarlo y que caliente. Bien amigos, aquí antes de encenderlo, olvidamos hacerle la otra prueba, que es esta. Es por meterle aire para ver si tenemos alguna fuga, porque necesitamos comprobar por qué no trae agua. Ya usando el equipo, aquí ya tiene la presión, que son más de lo que soporta este tapón. Este es de 16, entonces le metimos 17, 18 y ya va bajando. Quiere decir que tenemos una fuga y probablemente sea el calentamiento. Mira, aquí ya se ve la primer fuga, que es del lado izquierdo, y del lado derecho también tenemos un goteo. Y de el técnico comprueba que es la manguera. Vamos a ver. Mira, aquí está la fuga. Sale, entonces aparentemente el diagnóstico de este carro, porque está calentándose, es por pérdida de agua. Entonces vamos a tener que reparar esto antes de echarlo a andar. Y ahorita vamos a checar de aquel lado donde tenemos la fuga también. Parece que se va haciendo para allá el agua. Entonces tal vez se escurre y salga allá. Y si no, pues revisamos la manguera o el radiador. Sale amigos, vamos a hacer esta reparación primero y vemos si se controla aquella de aquel lado, porque la manguera superior no tiene fuga. Esa manguera está bien, mira, aquí la tenemos, no tenemos fuga, y el radiador, todo lo que corre hasta abajo no se ve. Entonces pensamos que sea la misma manguera. Sale, vamos a reparar esa fuga primero. Bien amigos, continuando con la Caravan, ya hicimos la reparación en la parte de abajo, solamente era la abrazadera, ya no tenemos fugas, ya quedó completamente hermético, sellado. Tampoco de aquel lado, efectivamente corría de aquí hacia allá, corría el agua. Ok amigos, pues continuamos el diagnóstico. El cliente le había puenteado, ya quitamos el puente, porque pues, por él pensaba que había un problema de relevador, pero realmente amigos, lo que tenemos aquí, ya ahorita que no hay fuga de agua, ya tenemos agua aquí, ya hicimos la prueba, ya no hay fuga en mangueras. La otra, la más rápida, pues es esta. Mira, esta manguera está totalmente caliente en su punto del radiador y el punto acá de las tomas de motor. Y la manguera de abajo, aquí tenemos el detalle, esta manguera está fría. Mira, puedo soportarlo, el que hay arriba pues no soporto la temperatura, aquí sí. Mira, de los dos puntos del radiador y lo que es motor, la toma está fría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos buena circulación de agua. El problema de esta camioneta, aparte de la fuga, es que no hay circulación. Y eso es lo que vamos nosotros a descubrir ahorita con otras pruebas. Aquí tenemos dos: termostato tapado o la bomba de agua. En una ocasión estaba el radiador estaba tapado, pero ahorita no está tapado. ¿Por qué? Porque vimos que salía agua por allá y también quitamos aquí, salía agua, pero no vamos a descartarlo. La siguiente prueba de este vehículo pues es el termostato. Vamos a revisar el termostato del sistema.
lo vamos a quitar y vamos a hacer una prueba sin termostato. Continuamos. Bien amigos, pues es la circulación y vamos a checar ahorita la temperatura que tenemos en el escáner. Vamos a ver qué vamos a darle a aceptar. Vamos a revisar selección de sistema. Vamos a checar la temperatura del motor. Vamos a esperar un momento. ¿Cuánto tenemos en el... cuánta lectura nos da el sensor de temperatura, el ST, o no sé ustedes cómo lo conozcan? Vamos a checar flujo de datos. Vamos a buscar aquí el sensor, porque obviamente pues es la circulación, amigos, no hay más que buscar, pero es bueno tener datos del vehículo para poder dar un buen diagnóstico a nuestro cliente. Decirle que aparte de que trae el sistema de circulación de agua con un bloqueo, pues también puede hacer que el sensor de temperatura no trabaje. Hay veces que el tablero marca caliente, pero realmente el motor no. Y ahorita el motor no lo siento caliente. A ver, aquí está. No, ese no es. Temperatura ambiente tampoco. Aquí está. Voltaje. Pues creo que si no me pasé, nada más encontré ese. Vamos a darle. Bien, mira, tenemos .42 voltaje. Pero amigos, no sé si pasé. Caray, no sé si no encontré el de temperatura. A ver, voy a darle más despacio. No lo veo. Grado de temperatura ambiente, temperatura de batería. Pues aquí está uno de grado de refrigerante. Vamos a meternos. Tenemos, aquí sí está, mira, tenemos ya 253 grados Fahrenheit y 42 de voltaje. Vamos a checar en el teléfono. Vamos a hacer la conversión de grados Fahrenheit a Celsius. Yo creo que algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Vamos a apuntarle aquí, vamos a darle Fahrenheit. Disculpen, mi teléfono está quebrado. A ver, vamos a ponerle, tenemos 253, tenemos 122 grados, pues realmente mi punto de vista está alto, no mucho, pero acá es que no se alcanza a ver, amigos, acá marca calientísimo, casi desde que lo prendí está caliente, por eso no hago caso a eso, pero como quiera tengo 122 grados Celsius, es mucho. Sale, pues ya lo voy a apagar. No se ha calentado el motor ahí adelante ni nada, no tira el agua, no hierve, pero vamos a apagarlo y vamos a hacer la prueba del termostato. Continuamos, mis amigos. Bien amigos, pues ya he quitado la manguera del radiador, la superior, y quité ahorita mira, ahorita quité la toma. Son dos tornillos dado 13 para que los quites de ahí. Estos tornillos, 213 amigos, que van en esta parte, ya los hemos removido, y aquí va la toma, mira, ahí está, la quito, y pues aquí está, mira, el termostato. Seguramente lo voy a quitar para dejarlo sin el termostato, pero tal vez va a fugar agua, mira las condiciones que está. Esta toma ya también hay que sugerirle cambiarla. Bien, pues vamos a ir haciendo el procedimiento. Voy a quitar el termostato y continúo. Bien amigos, vamos a darle limpieza a de nuestro medín, y pues poderlo quede bien limpiecito y poderle poner silicón. Vale, también vamos a limpiarla con cuidado para desarmarlo y darle una platita de silicón encantado. Dale, vamos a limpiarlo. Bien amigos, pues ahorita nada más limpiar así rápido. Vamos a instalarlo con silicón. Bien amigos, pues ya instalamos la del tubo, manguera,
Ya lo echamos a andar y tuvimos éxito, ya hay circulación de agua, ya circula el agua, ya nos prende y apaga el ventilador. Sale, entonces pues vamos a ahorita ya ordenar el termostato y vamos a calarlo con el termostato, pero ya hicimos una prueba. ¿Qué quiere decir? Que la bomba está funcionando, el radiador también, porque hubo una reacción sin termostato, que fue el éxito, con que hay circulación y el ventilador prende y apaga. Bien, vamos a poner el nuevo y su toma también. Bien, mis amigos, pues listo, quedó esta reparación. Refrigerante, toma de agua, termostato. Fue lo único que ocupó. Entran y activan los ventiladores a tiempo. Y aquí en el tema de la temperatura, pues ya la tenemos a la mitad. Bien, amigos, pues bien, si te gustó este video, amigos, pequeño tutorial, un seguimiento con nosotros, pues dale like, suscríbete, comparte, por favor, me ayudas mucho. Y seguiremos subiendo más reparaciones de aquí de Afinauto Automotriz. Saludos desde Morelia, nos vemos.